Bueno, alumnos de quinto E, esta va a ser una explicación que espero les pueda ser útil para este tema que estamos trabajando, que tiene que ver con la política. Voy a transmitirles algunas ideas relacionadas con los textos que ustedes están leyendo para que los ayude a reflexionar y a hacer las actividades. Dado que no podemos vernos en persona, y a mí me gustaría hacer esto más interactivo, pero bueno, por ahora la manera que encontré es transmitiéndoles estas ideas por medios de un video. Bueno, lo primero que vamos a decir es que la palabra política proviene de la palabra griega politeia, y esa palabra griega se relaciona con polis. Las polis eran las ciudades-estado griegas en las cuales vivía poca gente, donde solo eran considerados ciudadanos los que habían nacido en esas polis, los que eran mayores, hombres, griegos y que tenían un trabajo y tenían una propiedad. Los ciudadanos que podían participar de la polis eran los que también estaban habilitados a hacer política. Para ellos, y Aristóteles lo plantea, está en el texto, en uno de los textos que yo les di, para estos ciudadanos griegos de las polis, participar en la política era un privilegio y era también una manera de ser felices, de mejorar la convivencia, y aquel que pudiendo, digamos, participar en la política porque era un ciudadano, elegía no hacerlo, inclusive tenían una palabra para esa persona y le decían idiota. Idiota era la palabra con la cual mencionaban a aquella persona que, pudiendo dedicarse a la política, porque era dedicarse no, sino participar, recordemos que ellos tenían democracia directa, pudiendo participar de la política, elegía no hacerlo. Entonces, sabemos entonces que en Grecia, en estas polis, la política se llevaba a cabo mediante una democracia directa, donde todos se juntaban, participaban y exponían sus ideas en forma directa, las decisiones consensuadas. De esta manera también se podían solucionar con los conflictos y se podían establecer normas, porque otro de los objetivos de la política es llegar a un acuerdo, a una norma que nos establezca una ley que permita ordenar la sociedad. La política tiene que ver también con el orden, con establecer un orden social que permita la convivencia, porque si no hubiera orden, si no hubiera nadie que hubiera planteado las leyes, la sociedad sería un caos y nadie sabría qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, y de esa forma serían todos contra todos. Parte integrante, y esta es otra idea de la política y de las sociedades en sí, tiene que ver con el conflicto, porque en una sociedad obviamente hay muchas ideas respecto de los temas y no todos vamos a pensar igual, y eso lleva a conflictos de ideas, conflictos de intereses económicos, políticos, y para esos conflictos debemos llevar a un acuerdo. Digamos, el conflicto dentro de lo que es la política no está mal visto, sino que es una parte integrante tanto de la sociedad como de la política, y además es una manera de lograr cambios, porque en ese dialogar con otras personas y en ese encontrarse y llegar a acuerdos se logran cambios, y también se establecen leyes y normas que permiten, como dijimos, el orden social. Además, la política implica dentro de una sociedad el respeto y la tolerancia, y cuando hablamos de política siempre vamos a estar hablando del poder. Entendido el poder, aunque después lo vamos a trabajar más en detalle, entendido el poder como la capacidad que tiene una persona para lograr que otra haga lo que yo quiero, digamos. Si yo tengo poder sobre alguien, logro que la otra persona haga de acuerdo a mis intereses. El poder dentro de la política implica, está metido dentro de la política y está dentro de todo tipo de organización. Cuando hablamos de
poder del Estado, que es el que nos gobierna, o del gobierno, hablamos de poder político. Pero también el poder y la política están entremezcladas en todas las organizaciones sociales, desde la escuela hasta un barrio, hasta un grupo, toda institución, un gremio o la misma familia. Ahí hay siempre relaciones de poder, porque hay relaciones de mando y obediencia. Hay siempre uno que manda y otro que obedece. Y se llega a acuerdos y se establecen normas en todas las instituciones. Por eso podemos hablar, no vamos a hablar en esta materia de la política solamente respecto del Estado como poder político, sino también vamos a hablar de la política en cuanto a conflictos, llegar a acuerdos y establecer normas. Y eso lo vemos presente en todo tipo de organizaciones sociales. Por otro lado, la política, cuando hablamos de política y cuando hablamos de políticos o gente que gobierna o gente que ejerce cargos políticos o públicos, tenemos que hablar siempre de la ética. La ética tiene que ver con el discernir lo que está bien y lo que está mal, esta escala de valores que me marca hacia dónde debo ir y qué es lo que puedo y no puedo hacer en una sociedad. La política, desde el punto de vista ético, siempre debería orientar sus decisiones hacia el bien común, hacia el mayor bien de la sociedad. Por eso hablamos de la relación estrecha entre ética y política. Por otro lado, podemos decir que el ámbito en donde la política se desarrolla es el ámbito público. La política no se va a meter generalmente en decisiones que tienen que ver con la esfera privada. ¿Y qué diferencia hay entre lo público y lo privado? Lo privado es aquello que está en el hogar, dentro de mi casa, en mis decisiones personales y que no afectan a los demás. Y lo público es aquello que nos concierne a todos. Por ejemplo, las decisiones que tienen que ver con el tránsito, con la libre circulación o, tomando los ejemplos actuales, decisiones como la cuarentena, que tiene que ver con la salud de todos, o decisiones como los feriados. Un montón de cosas se nos pueden ocurrir que tienen que ver con el ámbito público, el ámbito que nos compete a todos. Ahí es el ámbito de la política, no el privado. Por último, también tenemos que diferenciar la política de lo que es la ciencia política. La política es una ciencia social también, que existe la ciencia política que se encarga de todos los fenómenos y estructuras que dan forma a lo político. Como ciencia tiene un gran recorrido desde el siglo XX más que nada, y estudia cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el poder, con el Estado, con las formas con los actores políticos que intervienen y un montón de cuestiones. Pero bueno, podemos diferenciar lo que es la ciencia política de la actividad política en sí. Bueno, estas son, es una síntesis. Yo quise transmitir algunas ideas, algunas las van a encontrar en los textos, no así por ahí tan detalladas. Quise tomar algunas cosas de los textos y ampliarlas para que les sirva. El que tiene ganas y le sirvió, quizá con vistas a una futura evaluación que va a ser seguramente online, puede volver a ver este video y tomar algunas notas de esto que yo estuve comentando, porque como les digo, para la forma de evaluación quizá esta explicación les va a venir muy bien. Bueno, les mando un saludo muy grande, cuídense mucho, no salgan y nos estamos viendo pronto, si Dios quiere.